¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este video lo que vamos a trabajar es lenguaje simbólico y lenguaje coloquial. Muchas veces no se han enfrentado seguramente a ejercicios de este tipo y a veces la traducción de la palabra al número les cuesta. Eso no es muy difícil, pero tienen que tener en cuenta algunas cuestiones básicas, sobre todo de la organización de la cuenta. Por ejemplo, siempre que hablamos de un número, estamos hablando de algo que no conocen. O sea, si estoy hablando de la mitad de un número, y bueno, por ejemplo, elijan un número que ustedes quieran, yo voy a elegir el 10. Y si a mí el enunciado me dice la mitad de un número, bueno, si yo elijo 10, ¿qué tengo que hacer? 10 dividido 2. Ahora, si yo el número no lo conozco, el número sería X. En matemáticas generalmente se usa la X, pero puede ser otra letra, no importa. La mitad de un número es X dividido 2. Pero esto también es X sobre 2. Y esto también es un medio X. Fíjense que X dividido 2, X dividido 2 y un medio por X, todo representa la mitad de un número. Cuando hablamos de la mitad de un número estamos hablando de dividido 2. Si yo les digo un número, X, la mitad de un número, X dividido 2 y todas estas variables. Ahora, si a mí se me presenta la cuarta parte de un número, y bueno, otra vez, no lo conozco, pero la cuarta parte, ¿qué es? Dividido 4, que a su vez es lo mismo que X dividido 4, que a su vez es lo mismo que un cuarto X. Variables que aparecen cuando nosotros escribimos esto. A veces nos conviene escribir esto, a veces nos conviene escribir esto y a veces nos conviene escribir esto, cuando estamos hablando de la cuarta parte de un número o la mitad de un número. Todo lo que necesitamos depende del contexto donde lo estamos realizando. Eso es importante. Entonces, cuando hablamos de mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, es dividido ese número que no conozco, dividido 2, 3, 4, 5, dependiendo cómo se está expresando el tema. Ahora, cuando hablamos de, obviamente, ¿no? Ya puse el ejemplo de el número que había elegido, por ejemplo, ¿no? Pero en matemática van a tener que plantear la ecuación en base al lenguaje simbólico. O en realidad el lenguaje coloquial y pasarlo al simbólico. Si tienen el doble de un número, ¿qué pueden poner? 2 por X o X por 2, porque la multiplicación es conmutativa. En general no se pone 2 por X, sino directamente se pone 2X y chao. Eso es mejor y más cómodo. Estamos hablando del doble, es por 2. El triple, cuádruplo, quíntuplo siempre es multiplicar por lo que se está escribiendo o por lo que está en el enunciado coloquial, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos, si hubiésemos elegido el 10, era 10 por 2. Ahora, si nosotros tenemos el siguiente de un número, ¿el siguiente de un número qué es? Ese número más 1. Si yo elijo el 10, ¿y el siguiente cuál es? Y el siguiente es 11. ¿Y qué pasó? Fue 10 más 1. Y si yo, en vez de tener el siguiente de un número, tengo el anterior de un número. Y bueno, el anterior de un número, ¿cómo se escribe? Si el siguiente era más 1, el anterior es X menos 1. Y si vamos al ejemplo que dejé de arriba, el anterior de 10, ¿cuál es? 9. Entonces, siguiente, X más 1. Anterior, X menos 1. Si yo ahora quiero calcular, presten atención ahora, la diferencia entre un número y su siguiente. Ahí fíjense cómo se planteó la situación. La diferencia entre un número y el siguiente de ese número. Ojo ahí, porque tienen la diferencia entre un número y el siguiente de ese número. Vamos a poner el ejemplo del 10. La diferencia entre un número y el siguiente de ese número. Así queda expresado en forma de expresión algebraica o ecuación. Si tengo que decir la diferencia entre un número y el siguiente de ese número es igual a 5, ponele. Eso sería, cuando dice es igual, sería una ecuación, pero ahora estamos tratando de desenmarañar estos detalles.
Ahora, olvídense de esto y vamos a poner este ejemplo. En este tema de pasar del lenguaje coloquial a simbólico. Tengo el siguiente de la tercera parte de un número. ¿Cómo lo escribirían a eso? El siguiente de la tercera parte de un número. O sea, primero, la tercera parte de un número, ¿qué es? X dividido 3, ¿o no? Ya expliqué que esto es lo mismo que X dividido 3 y esto es lo mismo que un tercio X. Entonces, esta es la tercera parte de un número, pero el enunciado que planteé hace un par de segundos atrás fue el siguiente de la tercera parte de un número. Entonces, ¿cuál es el siguiente de un número? Y sumarle 1. De la tercera parte de ese número, entonces sería un tercio X más 1. Estamos en el lenguaje coloquial, pasar del lenguaje coloquial a simbólico. Ahora, otra palabra, producto. Producto es multiplicación. Cociente. ¿Qué es cociente? Cociente es división. Si yo tengo el producto entre un número y su siguiente, sería esto, el producto entre un número y el siguiente. Si yo en vez de tener el producto tengo el cociente, ¿qué sería? El cociente entre un número y su siguiente. Ejemplo de esto, 10 por 11, el producto entre un número y el siguiente. Ejemplo de esto, el cociente entre un número, vamos a suponer 5, y su siguiente, 6. Ejemplos numéricos. Y todo redunda en base a esto. ¿Cuáles son los conceptos básicos y generales? Importantísimo. Producto, cociente, diferencia, suma, anterior, siguiente, tercera parte, cuádruple. Todo redunda en esas cuestiones. Dejo un enunciado más para ustedes para ver si lo terminaron de entender. Si yo quiero escribir el lenguaje simbólico esto, la diferencia entre un número y su mitad. No importa cuánto da ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que primero voy a poner? La diferencia, bueno, ahí lo hice muy grande. La diferencia entre un número, no lo conozco, y su mitad, X dividido 2. Ejemplo, vamos a suponer, se me ocurre el 10, otra vez. Menos 10 dividido 2. Bueno, 10 menos 5 y esto da 5. Ahí tienen una explicación de lenguaje coloquial, lenguaje simbólico y las cuestiones generales, por lo menos para mí, de lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a hacer algún otro video explicando alguna de estas cosas, pero en líneas generales es lo que quiero que tengan en cuenta en este tema. Como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema y seguramente estamos en contacto. Cuídense y buena semana. Nos vemos.